Hola, compartiremos hoy este espacio de ¿Qué hacemos con Dani? Con Alejandro Pérez. Alejandro Pérez es un mexicano que estudió animación digital, que tiene varios MBAs y varias maestrías, incluso un MBA de la Universidad de Montana, que lleva un buen tiempo, ya más de, vamos para 12 o 13 años en su vida profesional cercanísimo al tema de la experiencia del cliente en particular en el giro educativo, algo que hasta ahora no habíamos manejado en estos podcasts, hasta lo que yo tengo en mi recuerdo, y ha trabajado para gigantes de la educación en México, como Talisys y como Lotus Education. Bienvenidísimo, Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Felipe, muchas gracias, gracias por la invitación, todo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Alex, si te parece bien, entremos en materia. Ayúdenos entonces a armar un poco esa historia. ¿Cómo llegaste todo el mundo de la experiencia del cliente y cómo fue ese salto de la animación digital a después meterte mucho más de lleno en este tema e incluso especializarte tanto en temas de, digamos, de gerenciamiento, estratégicos y demás? Sí, mira, yo creo que para llegar al mundo de la experiencia hay dos caminos. Uno es obviamente que estudies, te dediques a esa parte, y la otra es que seas escogido, ¿sabes? O seas elegido. Y creo que yo estoy en esta segunda parte de que fui elegido por CX. Como bien comentas, pues soy ingeniero en animación digital por profesión, pero pues prácticamente tengo alrededor de 10 11 años dedicándome en el tema de la experiencia, ¿no? Yo estaba trabajando en un estudio de animación digital, de efectos visuales. Siempre fue como mi sueño trabajar en cine y todo ese tema, entonces estaba ahí en esta parte de cine. Sin embargo, para pues, todos aquellos que conocen este ámbito del cine, que han trabajado ahí, es muy demandante, ¿no? Yo tenía como que otros proyectos en ese tiempo de vida y demás, y como que la parte profesional no combinaba con la parte eh, personal. Entonces me cayó una oportunidad donde podía tener más, ser más, un poco más libre con mi tiempo y podía ya por ahora sí equilibrar esas dos partes, tanto lo profesional como lo personal. Y ahí caí ya en este mundo de educativo, ¿no? Entonces ahí llegué a un corporativo de educación y en cierto modo seguí un poco en la parte de animación, ya no tal cual a 100% cine y todo este tema, pero sí en hacer como videos de capacitación para docentes, herramientas tecnológicas, etcétera. Pero pues seguí ahí como que un poquito, ¿no? Y pues azares del destino, prácticamente en menos de un año terminé yéndome a un área que se llamaba asuntos estudiantiles o experiencia estudiantil, que no era tal cual la medición de experiencia del cliente, como todo el mundo lo conocemos, sino era todas esas actividades que vive el alumno fuera del aula, cómo mejoramos su estancia dentro de la universidad, y además de mejorar su estancia, cómo podemos brindarle mayores herramientas fuera de un ámbito académico o de lo que ya aprenden en el aula, ¿no? Hay estudios que dicen que obviamente una persona que participa en este tipo de actividades fuera del aula, grupos estudiantiles, deportes, etcétera, desarrollas muchísimas más habilidades que nada más los que van al aula, ¿no? Entonces yo me enfocaba todo en toda esa parte de lo que el alumno vive en su día a día fuera del aula, creando mejores experiencias, que con el tiempo, te estoy hablando de eso hace más de 10 años, donde todavía no estaba ese boom de experiencia del cliente, por lo menos aquí en México y menos en educación, y con el tiempo pues se fue migrando a experiencia estudiantil ya en un enfoque más en experiencia del cliente. Entonces por eso digo que fui como es elegido o escogido por CX para dedicarme a eso. Claro, tienes razón, no lo buscaste, te buscaron. Y me imagino que ha sido una buena elección para ti, ¿te sientes contento, cómodo con eso? Sí, la verdad sí como que fue un cambio muy, muy fuerte. Digo, al final, parte de mi desarrollo profesional y demás me he enfocado mucho en todo el tema del desarrollo humano, entender a las personas y demás. Entonces, como que era un ámbito que no me desagradaba, perdón, porque justo este tema de las actividades eran enfocadas en desarrollar a las personas, ¿no? Como sacar sus mejores potenciales y demás. Entonces, cuando ya me migré por completo a la área de CX, fue como, a ver, ¿cómo puedo ayudar a generar esos entornos adecuados para que el alumno, en este caso hablando de educación,
pues pueda desarrollarse y pueda crecer, ¿no? Entonces iba como ahí hilando. Y pues bueno, parte de mis MBA que comentaste al principio de la intro, pues justo me fue llevando a esa parte de identificar tipos de clientes, conocer más esquemas a nivel negocio, etcétera. Correcto. Yo sé que en alguna etapa de tu carrera, no sé en cuál de las dos instituciones fue, pero que participaste en un proyecto súper exitoso donde pudieron mover indicadores, donde subieron en NPS en forma pues sustancial y notable. Cuéntanos un poquito de eso, en qué se basaba ese modelo, cómo lograron que el resultado se diera. Sí, la verdad tuve suerte de estar en dos proyectos diferentes en las dos instituciones que mencionas, tanto Talisys como Lotus Education, que los dos son un corporativo de varias universidades. En los dos tuve la fortuna de estar en estos proyectos como ambiciosos. Te comento ahí la parte de Talisys. Sí, yo veía toda la parte de vida universitaria, vida estudiantil, pero pertenecía a la misma dirección donde veíamos toda la parte de experiencia del cliente, ¿no? Entonces ya veíamos eh, desde egresados, desde todas las actividades de retención, la vida estudiantil, experiencia del colaborador, en algún momento fue, entonces tuve la fortuna de estar en ese proyecto gigante de cómo embonar todo y crear de cero el área, porque era un área que no existía, cómo crearla para poder impactar con ciertos indicadores ya de experiencia, en este caso el NPS, satisfacción y demás, para que pudieran impactar en los indicadores de negocio, en temas de retención, de rentabilidad, de vida y demás, lo que todo el mundo conocemos. Entonces tuve desde la creación del área de ver qué indicadores se podían empezar a medir, qué tipos de preguntas, obviamente en ese tiempo, pues fue alrededor de hace 7, 8 años, pues a través de encuestas en formularios, ¿no? Tuvimos ahí diferentes herramientas, la última que llegamos a usar fue Question Pro, que pues es una, pues, literal para aplicar encuestas formularios como Google Forms, y aplicábamos encuestas cada cierto tiempo, ¿no? Y ahí tenías todo el equipo, que éramos un equipo robusto entre revisando encuestas, analizando la información y demás, y llegábamos a, no sé, aplicamos una encuesta y entregar resultados un mes después, 2 meses, si bien nos iba, y pues ahí ver qué hacíamos ya, ¿no? De acciones de mejora, involucrando a todas las áreas y demás. Pasamos de eso a tener ya la implementación de una herramienta de gestión de la experiencia, como es Medallia, que todo el mundo, o la mayoría de las personas que nos dedicamos a CX, lo conoce como líder de gestión de la experiencia, a empezar a medir ya la experiencia a través de Medallia en tiempo real, ¿no? Entonces pasamos de aplicar formularios cada vez en cuando y analizar la información muy robusta a ya tener una plataforma bien establecida donde nos daba información en tiempo real e involucrar a todas las diferentes áreas, todo el tema de cultura organizacional, que todo el mundo tuviéramos tatuado el tema de experiencia, todos somos experiencia y demás, porque no era nada más una tarea de nosotros como área de experiencia, sino era una tarea de todos, porque lo que dejaba de hacer desde el primer punto del área comercial, pues impactaba hasta el último punto que era el área de titulación, ¿no? Entonces, cómo organizábamos a todas las áreas. Y en Lotus Education, cuando llegué, pues básicamente fue algo similar, fue prácticamente crear el área y ya estaba un poco creada, pero las personas que estaban involucradas en experiencia como que eran de otra área y pues se pasaron ahí a tratar de implementar encuestas y demás, mucha medición igual de encuestas y entregar resultados demasiado tarde. Entonces ahí cuando entré, pues el proyecto grande fue justo implementar Medallia también en todas las marcas, en las 6 marcas que tenía en este tiempo Lotus. Y pues lo mismo, ¿no? Pasar todo este tema de cultura organizacional, involucrar a todas las áreas, involucrar las áreas operativas, conocer qué es lo que sentían los colaboradores al final en el día a día, las personas que están en el campus, pues son los que tienen el contacto con el alumno, ¿no? Entonces entender cuáles son las necesidades de ellos, qué ellos o qué el alumno que les decía a ellos para poder implementar o sumarlo al proyecto y pues de ahí ir creciendo pues prácticamente en un año pues le dimos la vuelta al NPS en una de las marcas, llegamos a aumentar casi 40 puntos, a nivel eh, grupo fueron alrededor de 15 puntos porcentuales, entonces pues fue una labor titánica, pero la verdad fue con grandes resultados. Sí, pues ni lo digas, ¿qué tal esos números? Oye, y una pregunta, yo sé un poco difícil que te voy a poner a pensar, pero ¿qué tanta
¿qué tanta dosis del factor humano hubo como parte de ese éxito? Porque efectivamente nos has hablado de medalla, de tecnología, también has hablado de que todo el mundo esté comprometido, pero si yo te pidiera en porcentaje, ¿qué tanto contribuyó la gente, el factor humano, en ese éxito? ¿Qué dirías? Híjole, yo creo que a lo mejor mi respuesta es un poco sesgada por todo este tema que te decía del lado de desarrollo humano y demás, pero yo creo que el 100% o un 99% el factor humano, ¿no? Al final, la herramienta es un mecanismo y aunque tuviéramos medalla, aunque tuviéramos otra plataforma y demás, si el factor humano no estuviera, no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que sería un 99, 1%, al final las herramientas sería ese 1% porque lo importante de las herramientas es saberlas usar y entender lo que nos está dando, ¿no? Digo, ahorita a lo mejor ya va creciendo y todo ese tema de inteligencia artificial y cómo podemos analizar la información más rápido y demás, pero quedamos en lo mismo, o sea, nos analiza la información, pero si no sabemos entender esa información y no lo llevamos a la acción, pues de nada va a servir, ¿no? Hace un par de meses estuve, invitaron a dar una charla con DEC México, justo les hablaba, el cierre de mi conferencia les decía esta parte de, pues los datos no importan, lo que importa es qué hacemos con los datos, ¿no? Al final podemos tener muchísimas mediciones, satisfacción y NPS y demás, y a lo mejor ya estamos en un 60, 70 NPS, NPS extraordinarios, pero pues si no hacemos nada con lo que nos llega, de nada va a servir tener esos datos y podemos maquillarlos o lo que sea, podemos seguir midiendo en diferentes momentos y a lo mejor tener algo extraordinario, pero lo que importa en realidad es qué es lo que se hace con esa información y sobre todo cómo lo adopta el personal. En este caso, en educación, que al final, pues son clientes que están todo el tiempo con nosotros, o sea, prácticamente hay alumnos que están más tiempo con nosotros que en sus casas, ¿no? Entonces, Claro. la convivencia en el día a día con todos los colaboradores que de ahí de staff que están en primera línea, en contacto con ellos, los docentes, pues de nada serviría nada más tener la información si en verdad ellos tampoco se la creen, ¿no? Porque pues parte primordial de la experiencia del cliente en un tema educativo también son los docentes, que son los que pasan más tiempo con los alumnos. Completamente de acuerdo. Oye, y yo sé que como que en ese tema en el que tú has estado metido, has tenido que trabajar con muchos tipos de clientes. Incluso me comentabas que algunos eran de guarderías y otros eran de institutos de aprendizaje de idiomas, más el típico estudiante de pregrado, que son, pues, desde mi punto de vista, personas con perfiles muy diferentes y necesidades muy diferentes. Te quería consultar, ¿qué te pareció ahí difícil? Digamos, ¿con qué tipo de cliente es más fácil congeniar y lograr resultados y dónde ves que se pone más complicado el tema? Sí, la verdad es un reto a veces. eh, los que nos dedicamos al tema de educación decimos que es un mundo, ¿no? O sea, creemos que es un mundo, pero y del lado de visto desde fuera pareciera que es súper pequeñito, pero no, al final eh, en diferentes sectores, como bien comentábamos al principio, pues he estado en dos corporativos de diferentes universidades, pero los clientes son completamente diferentes, ¿no? Podemos tener universidades de gama alta, donde a lo mejor el cliente es un poco más exigente, primera línea, más estatus económico, etcétera, a universidades también pues, de bajos recursos, donde a lo mejor muchos alumnos son primera generación en haber estudiado una licenciatura, esa primera generación en su familia, ¿no? O sea, que sus papás no tuvieron la fortuna de haber estudiado una licenciatura, entonces ellos fueron la primera generación en toda su familia, que estudian y trabajan, o sea, que ellos se pagan solito la universidad, etcétera. No hay muchísimos tipos de clientes y en Tálisis pues también el tema de las guarderías, la escuela de idiomas, que es otro cliente completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, en las guarderías pues tenemos los usuarios y los clientes, porque el usuario pues prácticamente es el niño, que es el que va y está todo el tiempo ahí con nosotros y es el que recibe las clases, el que está ahí con las formadoras, etcétera, pero nuestro verdadero cliente es el papá, ¿no? Entonces, pues ahí hacer que el niño tal cual también tenga una muy buena experiencia, pero también que el papá vea esa experiencia y tenga también una muy buena experiencia desde afuera, sin estar en las instalaciones. En la parte educativa, en la parte de escuela de idiomas, pues también son clientes que a lo mejor no están mucho tiempo, nada más van una hora al día, una hora a la semana, dependiendo del el tipo de producto que agarres.
incluso también hay para niños, entonces ahí también se convierte en un esquema similar de guarderías donde pues el usuario es uno, el cliente es otro. Eh, y ya en las universidades también hay muchísimos tipos de clientes, ¿no? Ya hablamos del tema socioeconómico y demás que puede ser un factor, pero también no es lo mismo un alumno de preparatoria o un alumno de licenciatura o un alumno de maestría y un alumno de doctorado, ¿no? Entonces cada uno de ellos es súper demandante. Por ejemplo, un alumno de licenciatura, un alumno de prepa, lo que les importa es que se pasásela bien, ¿no? Que tengan como que esa vida estudiantil, que hagan amigos, que desarrollen como ciertas habilidades, que se la pasen pues bomba ahí en los campus, ¿no? Pero pues un alumno de maestría o un alumno de doctorado, pues lo que menos les importa es que haya actividades, o sea, ellos van a Claro. lo que van, o sea, yo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar y quiero tener mi grado académico, entonces a mí me tienes que dar muy buenos profesores, que se cumplan si me dices que la clase empieza a tal hora, que se empieza a tal hora, etcétera, ¿no? Ya la exigencia es un poco mayor en ciertas cosas y aflojan en otras, ¿no? Entonces, entender esa necesidad de cada tipo de cliente y cómo adaptamos la experiencia en todos los sentidos, no nada más en lo que viven, sino la forma en que van a pagar, cada cuándo se les tiene que avisar para su próximo pago, su proceso de inscripción 100% diferente. Por ejemplo, un alumno de prepa, el proceso de inscripción va enfocado al papá, no va enfocado al alumno, porque en la mayoría de los casos el que paga es el papá. Entonces, al que tienes que convencer, por así decirlo, en un esquema de ventas, es al papá, no al Claro. hijo. Y ya en maestría y todo eso, pues sí tienes que convencer al que va a estudiar, tal cual, al propio cliente. Completamente de acuerdo. Oye, uno tiene el preconcepto, o por lo menos yo, pues volviendo a ese tema del nivel socioeconómico del cliente, que es mucho más complejo entre más alto es, entre más dinero gana o entre más posibilidades ha tenido en la vida, se vuelve más exigente y aparecen los famosos lord y ladies a veces que llenan las redes sociales. ¿En tu experiencia cómo es eso? ¿Es cierto o igual en otros niveles socioeconómicos hay su nivel de complejidad? Sí, la exigencia sí es muy diferente, pero básicamente los básicos son los mismos, ¿no? O sea, en el tema de presencialidad en campus, pues nosotros les decíamos, es que estos son tus básicos, o sea, tienes que cubrir sí o sí esto, sin importar si eres de gama alta o si eres un campus de gama baja, esos son los básicos, ¿no? Y hablando, a lo mejor va a sonar súper sencillo, pero el tema de papel en los baños, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros como usuarios en cualquier tipo de empresa, cuántas veces hemos entrado, no sé, al baño de una plaza comercial y no hay, ni siquiera para secarte las manos, ¿no? Entonces, como que ese tipo de básicos es ley para todos, pero en algún momento la exigencia es mucho mayor en una gama alta. Por ejemplo, en una gama alta, los esquemas de pago tienen que tener más facilidad que a lo mejor en una gama baja. A lo mejor una gama alta ya te exige un poquito más, ¿no? De que, oye, pues es que a lo mejor hazme el pago recurrente a mi tarjeta de crédito o que yo pueda pagarlo de donde sea, etcétera, ¿no? Y en una baja, a lo mejor con que tengas el, el pago con tarjeta, ahí la terminal física y a lo mejor una página en línea, pues con eso es suficiente, ¿no? Y no quiere decir que hagamos las cosas mal para una o para la otra. Tratábamos de homologar y brindar el mismo tema de servicio al final, pues al ser un corporativo de universidades, pues nos daba lo mismo crear una plataforma, implementarla en una universidad que en la otra, porque nada más es como hacer un espejo, ¿no? Pero sí la exigencia es muchísimo mayor en una que en la otra. Ok, ok, de acuerdo. Oye, y en esta larga experiencia, ¿hay todavía cosas que te frustren al respecto? Quiero yo decir, cosas que ves que haya que trabajar demasiado, que a veces se les da muchas vueltas e igual no se dan los resultados que uno espera. Sí, creo que el área de experiencia del cliente eh, es muy retador ahorita, como lo decía al principio, no sé si estamos ya en el boom o está iniciando, ya pasó, no sé, pero creo que ahorita cada vez más empresas están volteando a ver, a tener un área de experiencia. Y en algunos casos no, pero necesitamos un área de experiencia por moda, ¿no? Porque ya todo el mundo lo tiene, etcétera, entonces nosotros también tenemos que tenerla. Entonces, como que esa parte es frustrante a ver, no es que si vas a tener un área de experiencia es porque en verdad vas a hacer algo no nada más por decir que escucho a mis clientes, ¿no?
Ujú. Entonces, o sea, si estamos preguntando algo o estamos analizando algo, es porque en verdad vamos a hacer algo, ¿no? Yo, por ejemplo, en uno de los proyectos, al estar analizando las encuestas y demás, decía, es que necesito que me pregunte, que al acercarme con las diferentes áreas, te digo, me acercaba con finanzas, con TI, con todo, o sea, para analizar todo el journey, ver qué podemos preguntar. Decían, es que necesito que preguntes A, B, C, ¿no? Digo, ajá, y si nos contesta que ellos quieren tal cosa, ¿lo vas a hacer? No, no, pero nada más quiero saber qué opinan. Y yo, pues es que no, ¿para qué? O sea, si no vas a mejorar tu plataforma, si no vas a mejorar tu proceso, pues ¿para qué le preguntas? Porque si el alumno, o en este caso el cliente, te va a decir que no está cómodo, que no le gusta la plataforma, que es el otro, y no estás dispuesto a cambiar, pues vas a generar peor experiencia que mejorar. A lo mejor no lo preguntemos. Pues cuando de verdad estés dispuesto a eh, querer cambiar tus procesos por escuchar al cliente, ahora sí vale la pena preguntarlo, ¿no? Entonces creo que esa parte de cambiar esa cultura de escuchar al cliente porque en verdad queremos mejorar la experiencia y no nada más porque quiero ver qué es lo que me dicen, es una labor muy importante. Y por otro lado, el tema de en verdad hacer algo y dejar de lado la parte negocios. Al final de cuentas, todos estamos como que parte de un negocio y tenemos que dar números y demás, pero creo que tiene que haber un equilibrio. No nada más, no todo es numérico, no todo es negocio y tal, y tampoco no todo es la parte romántica, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio de a veces, a lo mejor un poco sacrificar tal cosa por mejorar y que esos mismos clientes nos traigan más clientes, entonces a la larga el proceso pues se va a volver más negocio, ¿no? Entonces ese tema de querer mejorar al cliente, o querer mejorar la experiencia y, no sé, hicimos tal cosa este mes, hicimos tal proyecto este mes, entonces el siguiente mes debe haber mayores ingresos. No, pues no, a veces no es tan manera inmediata. Y menos en una industria como la educación, donde pues nuestros clientes están un largo tiempo con nosotros, pues por lo menos año y medio, 2 años, que son las maestrías, están con nosotros todos los días, ¿no? O hay alguna interacción todos los días. Pero imagínate la licenciatura que llegan a estar de 3 a 5 años, dependiendo si son cuatrimestrales o semestrales, pues tienen una mala experiencia con nosotros y al otro día tienes que volver a ir y tienes que volver a ver a tu maestro que a lo mejor te hizo una cara o a tu coordinador que en ese momento, no sé, le fuiste a preguntar algo y lo agarraste en sus 5 minutos y te contestó feo y ya tuviste una mala experiencia, pues al otro día tienes que volver a ir y tienes que volverlo a ver y demás, Claro, ¿no? No es como, no sé, a lo mejor en una industria de retail, no sé, vas a un Oxxo y te atendieron mal, y pues te vas a otro Oxxo, hay 20,000 Oxxos en todos lados, ¿no? Entonces tienes como esa libertad a lo mejor cambiarte, y aunque en la educación sí te puedes dar de baja, irte a otro campus, irte a otra universidad, pues hay otras tomas de decisiones, ¿no? Porque pues ya estuve un año aquí, entonces le voy a perder todo lo avanzado, si me revalidan, no me revalidan todo, entonces ya empiezas como que a pensar otras cosas y al final tienes que volver a ir, ¿no? Yo, cuando me preguntan como este tipo de cosas, les decía, es que es como una relación de pareja. O sea, te peleas y, pues no sé, a lo mejor te vas a trabajar, pero la noche tienes que llegar y ver a tu esposa y hablar con ella y a lo mejor arreglar el problema, lo que sea, ¿no? Entonces no es como que, ay, no, nada más me voy y ya. Entonces sí es claro. algo continuo. Tienes razón, es una relación más duradera y por lo tanto creo yo también más compleja. Oye, y hablando de relaciones, Alex, recuerda, este podcast se llama ¿Y qué hacemos con Dani? Pensando en Daniel o Daniela, quienes hacen parte de esa relación que acabamos de hablar, entre el cliente y quien le atiende. ¿Qué se te ocurre a ti que le podamos recomendar a esas personas para que recarguen batería, para que eviten errores, para que se disfruten más su trabajo? Sí, yo creo que ver como cada persona diferente, ¿no? O sea, la personalización no se debe de quedar, no se debe olvidar, no se debe dejar de lado. Entonces, cada persona es diferente, no es lo mismo hablar con Alejandro que hablar con Felipe, las necesidades son completamente diferentes. Y si a lo mejor tuviste un mal rato, porque a veces la experiencia no nada más es hacia el cliente, a veces el colaborador también tiene una muy mala experiencia porque le toca a un cliente, un lady o un lord, de esos que dices, los terminas odiando, y pues va a llegar otro cliente, va a haber otra llamada y no te vas a desquitar con él, ¿no? Entonces, cada cliente es como un borrón y cuenta nueva. A aquellos que a lo mejor nos gusta el tenis,
Roger Federer decía, ¿no? Cada punto es un nuevo punto. O sea, si perdí un punto, ya fue, ya lo perdí, lo tengo que dejar ir porque viene el siguiente punto y el partido se gana por puntos. Entonces pues ya tuviste un cliente, lo atendiste, salió algo bien o mal, ni modo, ya se fue. Ahora mi atención completa a este nuevo cliente. Completamente de acuerdo, qué buen consejo. Muy interesante, Alex, todo lo que nos estás compartiendo, se nota la experiencia que traes. Me encantaría que pudiéramos continuar hablando. Este podcast es corto, entonces de veras mil y mil gracias por todo tu apoyo, tu sinceridad, tus aportes. Estoy seguro que la audiencia también los va a valorar. Gracias, Alex, de verdad por acompañarnos el día de hoy. No, al contrario, gracias a ti, Felipe. Espero que lo que hayamos platicado le ayude a muchas personas que escuchan el podcast o ven el podcast y sobre todo, pues que ayude a crecer esta parte de experiencia del cliente en una rama de educación que muy pocas industrias o muy pocas escuelas están apostándole a este tema. Seguramente así será. Bueno, nos encontraremos de nuevo en un siguiente episodio. Gracias a todos. Hasta luego.